y he de disculparme porque parece que vamos a toda velocidad, que vamos atropellados con la lengua afuera. Sirva la disculpa para hacer propósito de enmienda. Mirad, esta es la segunda vez que algunos peináis canas, aunque la mayoría sois jóvenes, y supongo que esos que peinan canas me conocen de la anterior vez que ejercí estas mismas responsabilidades. Cuando he ejercido estas responsabilidades, a mí me gusta no hacer las cosas sobre la ocurrencia, sino hacerlas sobre la evidencia. Y no hacer pequeñas cositas que se van dejando por ahí, sino tener un carácter recurrente en lo que hacemos. Este primer foro puede parecer un poco atropellado por esa situación en la que hemos querido tocar muchas cosas. Pero hemos querido tocar muchas cosas porque creemos en la Consejería de Educación, y es una de las principales preocupaciones del consejero, que hay que poner el acento en las cosas que son realmente importantes. Y una de las cosas realmente importantes es la educación infantil. Creo que si las conferencias que se han dado a lo largo de hoy han podido transmitir esto, pues me doy por satisfecho. Pero porque es importante, no se puede quedar simplemente en este foro. Vamos a celebrar un foro de la educación infantil cada año. Y los próximos foros serán temáticos, de estas temáticas que hemos ido abriendo hoy. Entonces serán monotemáticos, monográficos, que van a profundizar en todas estas cosas. La idea, además, es ofrecer un repositorio de recursos. Todas las charlas que se han hecho aquí, o la mayor parte de ellas, cuando se nos ha dado autorización, son grabadas y se van a poner a disposición de la comunidad educativa, colgadas de la correspondiente página web. Y hemos pedido a todos los conferenciantes que aporten materiales para que vosotros podáis utilizarlos y podáis recurrir a ellos como referencia. Y esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora, trabajar así, trabajar con sistematicidad. El foro ha pretendido también, y por eso os animo a que mañana participéis en los talleres, recoger vuestras opiniones, vuestras reflexiones. Y ese es el objetivo también, escuchar al profesorado. Ahora tenemos aquí a Luis Abad. Luis Abad es el subdirector general de la inspección en Madrid. No me voy a entretener mucho más en su presentación, nada más decir que es un amigo inspector a quien respeto profesionalmente y que ha venido a exponernos lo que se hace en otra comunidad autónoma. Nos hubiera gustado traer alguna comunidad autónoma más, pero se nos han caído en el último momento. Estas son las urgencias del directo, ¿no? Y entonces no hemos podido traer más. Bueno, hemos traído a Madrid, pensábamos traer Navarra y alguna otra más. Luis nos va a explicar cómo se organiza la educación infantil en Madrid, para que vosotros sepáis cómo se organizan en otras comunidades autónomas. A lo largo de estos foros que haremos en los distintos años, trataremos de traer otras comunidades autónomas para que expongan esas formas de organizar que ellos tienen. Que no significa que a quien traigamos aquí, Luis el primero, y a otros que traigamos, nosotros asumamos esa forma de organizar, Simplemente es que conozcáis otras formas de organización y podamos aprender quizá de lo que se puede hacer o lo que no se debe hacer, también a veces ocurre. Entonces, sin más, os dejo con Luis, que ha sido tan amable de venirnos a explicar lo que hacen en Madrid. Resultados. Efectivamente, yo soy director general de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, soy el máximo responsable de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, soy inspector de educación y antes he sido docente. Los inspectores antes tenemos una buena ventaja y es que todos hemos tenido que pasar por la docencia. Yo, como he sido docente y he sido profesor, a lo mejor voy a hacer una ponencia excesivamente académica. Y como es muy académica, lo primero que quiero decir es de qué voy a hablar, porque creo que es importante que sigáis el hilo. Mi ponencia es evidentemente muy diferente de todas las anteriores. Quiero felicitar a los organizadores porque creo que es de un nivel que me ha parecido altísimo, interesantísimo, con ponentes que yo ya he tomado nota, que me lo voy a llevar también para que a los educadores y a los maestros y maestras
de Madrid les cuenten las cosas que os han contado, que creo que son muy interesantes. Pero como decía, me interesa que sepáis de qué voy a hablar. La ponencia es evidentemente muy organizativa, pero creo que hay detalles que pueden servir, no como referentes, pero sí como para que sepáis de qué manera se trabaja en una comunidad autónoma muy diferente de Cantabria. En primer lugar, quiero hablar sobre datos estadísticos. Antes hablaba el consejero de la cohorte que tenéis vosotros de nacimientos. Yo también voy a hablar sobre datos. En segundo lugar, los centros en los que se imparte la educación infantil en la Comunidad de Madrid, con dos criterios: la titularidad y la financiación, que son dos aspectos que son interesantes. Y luego me voy a centrar, en primer lugar, en los centros públicos, los tipos de centros públicos que tenemos en la Comunidad de Madrid, y los centros privados. Y finalmente, yo creo que en un aspecto que tendré que pasar también, aunque no tengo mucho tiempo, voy a intentar ajustarme también al horario. Yo he organizado muchas sesiones y muchos cursos de formación y sé lo que están sufriendo los organizadores cuando ven que el ponente siempre se alarga y siempre dura más y siempre quiere hablar más de lo que debe, ¿no? Y finalmente hablaré del currículo, como decía, y me gustaría también extraer algunas conclusiones sobre el funcionamiento de los centros de educación infantil en la Comunidad de Madrid. Datos. En primer lugar, en la Comunidad de Madrid este año hay matriculados en educación infantil 03 más de 87.000 alumnos. Actualmente en todos los centros públicos y privados de la Comunidad de Madrid hay 1.261.000 alumnos. Fijaos que hay 87.000 alumnos en 03 y en segundo ciclo 168.000. Es decir, las cifras son muy diferentes de lo que puede ocurrir aquí en Cantabria. Si vemos la evolución de las cifras de escolarización, hemos bajado igual. También en la Comunidad de Madrid hemos pasado en el año 14-15 de tener más de 200.000 alumnos a tener ahora mismo 168.000. Eso en 03. En cambio, perdón, en 3.6. Y en cambio, en 03 hemos pasado de 87.000 a mantener estos 87.000. ¿Cómo están escolarizados estos alumnos? Esto es muy interesante porque os hace una idea de cuál es la red de centros que tenemos en la comunidad. En concreto, de los 87.000 alumnos que tenemos en este momento, tendríamos matriculados en centros públicos 44.000. En centros concertados, le llamamos centros concertados, aunque en realidad son centros que tienen un convenio con la Comunidad de Madrid. No es propiamente un concierto como el de educación infantil de segundo ciclo y primaria. Tenemos 3.500 y en centros privados tenemos 37.000. 37.000 alumnos en centros privados. Si vemos la evolución del porcentaje de niños escolarizados en educación infantil en 0,3 respecto a las poblaciones correspondientes por edad, tenemos varias columnas. La primera columna es alumnos de menos de un año. Nosotros escolarizamos bebés de 0 a 1. Y os fijáis, teníamos un 15% en 2014-2015, ahora mismo tenemos un 21%. Es decir, de la población que hay en la Comunidad de Madrid de 0 a 1, el 21% está escolarizado. En 1-2 teníamos 47,3 en 2014, en este momento tenemos el 61%. Y en 2-3, ahora mismo tenemos el 80% de la población en edad de ser escolarizada con 2 a 3 años en la Comunidad de Madrid escolarizada. La tasa neta de escolarización de 0 a 2 años, estos son unos datos extraídos de la Dirección General de Bilingüismo de la Comunidad de Madrid, pero también del Ministerio de Educación y Formación Profesional, tenemos que la media en España es el 45%. Aquí está. La comunidad que más destaca en escolarización en 0-2 es Galicia. Galicia, que es una población muy rural y que podríamos pensar que esta escolarización no la tiene tan desarrollada. Sin embargo, es la comunidad que en España tiene el mayor nivel de escolarización. Y Madrid se queda en tercer lugar con un 54%. ¿De acuerdo? Estos son los datos. Hay que entender estos datos para entender después de qué manera está organizada la escolarización de educación infantil en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar, por tanto, de estos centros en los que se imparte la educación infantil en la Comunidad de Madrid. Tendríamos 3 aspectos
que convergen en algunos casos y en otros pues, que divergen. En primer lugar tenemos la titularidad, puede ser pública o privada, y dentro de la pública hay matices. En segundo lugar tenemos centros que están integrados en la red y centros que no están integrados en la red, y pueden ser públicos o pueden ser privados. Y en tercer lugar tenemos la financiación y la gestión. Tenemos financiación directa para la Comunidad de Madrid y otras que son gestión de manera indirecta. Vamos a ir viéndolo según vaya desarrollando la ponencia. Por tanto, por tipos de centros, tendríamos en primer lugar la red pública de la Comunidad de Madrid, una sola red de diferentes titularidades, ahora lo veremos, escuelas infantiles privadas, tenemos por otra parte centros privados sostenidos con fondos públicos, y por otra parte tenemos escuelas infantiles que pertenecen a otras administraciones públicas y que en algunos casos están sujetas a convenios de financiación y en otras situaciones no están sujetas a ello. Por tanto, tendríamos una red pública que la voy a ir desgranando para que veáis cómo se va abriendo en abanico. Una sola red con titularidad compartida. Tenemos por una parte los centros que dependen de DGPI, que es Dirección General de Infantil, Primaria y Especial, es la dirección general que lleva los centros de educación infantil de la Comunidad de Madrid. Tenemos centros de titularidad autonómica, es decir, que pertenecen a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Una cuestión muy importante, centros de titularidad municipal. Nosotros tenemos un número muy elevado de centros de titularidad municipal. Ahora os voy a dar cifras. Y luego tenemos otras instituciones públicas que también tienen escuelas de educación infantil y que pertenecen a nuestra red de centros. En este caso solamente hay una, que es la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene una escuela de educación infantil. Si seguimos abriendo el abanico o abriendo el esquema, tendríamos por una parte los centros de titularidad autonómica, que pueden ser de gestión directa, es decir, que directamente los gestiona la Comunidad de Madrid, o de gestión indirecta, es decir, que los gestiona una empresa de manera subsidiaria. Lo mismo ocurre con los centros de titularidad municipal y en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid la gestión es directa y la gestiona directamente la Universidad Autónoma de Madrid. Y en cada una de estas titularidades y en cada una de estas financiaciones tenemos diferentes tipos de centros. Dentro de los centros de titularidad autonómica de la Comunidad de Madrid tenemos por una parte los de gestión directa, es decir, que son personal directamente contratado por la Comunidad de Madrid, y tenemos por una parte escuelas infantiles, por otra parte centros de educación infantil y primaria, y en gestión indirecta tenemos también escuelas infantiles y casas de niños. Las casas de niños luego os contaré exactamente qué consisten. En la gestión, en los centros de titularidad municipal ocurre exactamente lo mismo. Pueden ser de gestión directa, es decir, que es el ayuntamiento, la autoridad municipal que gestiona estos centros, y pueden ser escuelas infantiles o pueden ser casas de niños. Y de gestión indirecta es exactamente igual. Es decir, en el fondo, el tipo de centros que tenemos son los que están en el tercer escalón. El tercer escalón es qué tipos de centros hay que pueden ser gestionados de una manera o pueden ser gestionados de otra. Por tanto, el primer ciclo de educación infantil en la Comunidad de Madrid puede impartirse por escuelas infantiles que están escolarizando niños entre 0 y 3 años o entre 0 y 6 años, que es algo que prácticamente ya no nos quedan escuelas infantiles en esa modalidad. Pueden ser casas de niños, luego explicaré en qué consisten, y desde el año 2022-2023 tenemos en este momento 79 centros de colegios de educación infantil y primaria que están escolarizando niños de 0 a 3 años y posteriormente de 3 a 12 años. Esa es quizá la novedad y la experiencia más innovadora de la cual luego hablaré. Tipos de gestión, lo que estaba explicando antes en función del modelo. Puede ser gestión directa, es decir, gestionado directamente por la administración titular, bien sea la Comunidad de Madrid o bien sea el ayuntamiento correspondiente, o de gestión indirecta, mediante un contrato de gestión de servicio público. Es decir, sale la gestión de una escuela infantil a concurso y se presentan varias sociedades, varias empresas, hay un concurso público y se decide quién es la empresa
que gestiona directamente, indirectamente, mejor dicho, a esta escuela infantil o incluso a esta casa de niños. Por tanto, la financiación en los centros de la titularidad de la Comunidad de Madrid puede ser gestión directa, puede ser gestión indirecta, y en la titularidad local o de otras instituciones públicas es exactamente igual, gestión directa o gestión indirecta. ¿Dónde se imparte el segundo ciclo? El segundo ciclo hemos visto que había 186.000 alumnos escolarizados en segundo ciclo. Tenemos por una parte las escuelas infantiles de 0-6, muy pocas, creo que aproximadamente unas 4 o 5 en este momento, porque las anteriores escuelas infantiles que teníamos, que eran de 0-6, eran de titularidad municipal y prácticamente todas se han convertido en escuelas infantiles 0-3. Tenemos, evidentemente, de 3 a 6 en los colegios de educación infantil y primaria, tenemos centros concertados y tenemos centros privados. Igualmente tenemos entidades privadas sin ánimo de lucro sostenidas con fondos públicos, con convenios de colaboración que dependen de la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación, es decir, la Dirección General que se encarga de la enseñanza privada y que comparte con la red pública aspectos como la organización y como la financiación, y que imparte probablemente o seguramente de 0,3 o también 0,6. ¿Cuál es el coste de la escolarización de los alumnos? Es decir, ¿qué pagan las familias por la escolarización de los niños en la red de centros de la Comunidad de Madrid? Nada. Desde el año 19, el pago de la escolarización infantil en centros públicos o sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid es cero. Solamente se paga ahora mismo 10,83 euros mes por cada hora o fracción de horario ampliado, y el comedor escolar es de 96 euros, que es lo mismo que cuesta para 3 años en adelante. Por tanto, esto sí que es una de las situaciones que la Comunidad de Madrid ha tenido un compromiso de tender paulatinamente a la gratuidad. Cifras, sigo con cifras, siento ser un poco aburrido con esto, luego entraré en cuestiones como más de trabajo directo de aula. Tenemos, por tanto, 262 escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid, de las cuales 135 pertenecen a la Comunidad de Madrid y 127 pertenecen a ayuntamientos. Y tenemos casas de niños, de las cuales 7 son de la Comunidad de Madrid y otras 127 son de ayuntamientos. En total, tendríamos en la red, esto es de septiembre de 2022, estos datos los proporciona, son públicos, los tiene la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, que por cierto está dirigida por una inspectora, que por cierto es profesora de Educación Infantil, procede de Educación Infantil. Nuestra Directora General de Educación Infantil y Primaria procede también de la docencia y procede de la Educación Infantil. Por tanto, el total de centros de la red pública serían 396. Desde el año 22-23 hemos incorporado, en el año 22-23, 46 centros de educación infantil y primaria. Hemos incorporado el primer ciclo de educación infantil, 0-3, y el año pasado, o sea, ya este año, en el curso 23-24, hemos incorporado otros 23 más. Y hoy, justamente hoy, me han dicho que se incorporan otros 3. Por tanto, al año que viene tendremos 82 centros, luego explicaré cómo están montados estos centros, de 0-12, con el primer ciclo integrado dentro del funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y Primaria. Aparte de eso, tenemos todos estos centros, 46, que son centros conveniados, centros que imparten 0,6 o 0,3 y que son centros privados, sin ánimo de lucro y que están financiados por la Comunidad de Madrid. Por tanto, es una red amplia, una red muy extendida. Y aparte de todo esto, el Ayuntamiento de Madrid tiene su red propia, una red propia de escuelas infantiles. En total, 74 escuelas infantiles, que aunque están integradas dentro de la red pública, tienen, por ejemplo, un sistema de admisión diferente del resto de la Comunidad de Madrid. Son 74 escuelas infantiles repartidas en 21 distritos. Si alguien tiene mucho interés en saber dónde hay una escuela infantil, tenemos, como vosotros, que tenéis un buscador de colegios. Nosotros tenemos un buscador de colegios que directamente se puede saber cuántos centros hay, dónde están, qué ofrecen, cuáles son las enseñanzas y cuáles son las características que tiene cada uno de ellos.
y voy cada vez estrechando más el campo y entrando más en cuestiones concretas. Hemos visto los alumnos, hemos visto los tipos de centros y ahora me voy a centrar en lo que son los centros públicos. Cómo son las escuelas infantiles, las casas de niños, los colegios de educación infantil y primaria, cómo han integrado ese 03 y por último el personal educativo de los centros educativos, de los centros públicos de educación infantil. Vamos a ver las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles tienen un horario general entre 9 y 16 horas. Su horario normal, o el horario sin que sea ampliado, es de 9 a 16 horas. Pero puede ampliarse hasta las 7:30 por delante y puede ampliarse hasta las 17:30 por detrás. Se puede solicitar por el Consejo Escolar un cambio, que en lugar de ser de 9 a 16 horas sea de 9:30 a 16:30 horas. A ver, la gran ventaja o la gran característica de la red infantil de centros de la Comunidad de Madrid es que es la red de centros más antigua que hay en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid asumió las competencias de educación en el año 99, pero sin embargo su red de centros es de 1986. Desde 1986 existe esta red pública, porque esa gestión de las escuelas infantiles de la educación infantil 03, incluso 06, durante un tiempo no la asumía el Ministerio, sino que la asumía la comunidad autónoma. Y esa parte, porque en cierta manera se entendía con un carácter asistencial en esa época, la fue desarrollando la Comunidad de Madrid. Y por eso creó muchas escuelas infantiles y sobre todo una modalidad organizativa muy importante que fueron las casas de niños. ¿Qué son las casas de niños? He dicho antes el número de casas de niños que tenemos. Las casas de niños están abiertas con carácter general 24 horas y con carácter general atendían niños de 9 a 13 horas y solamente de 1 a 3 años. Y están distribuidas por toda la Comunidad de Madrid, ¿Por qué se crearon estas casas de niños? Porque había que atender al ámbito rural. Madrid es muy grande, como ciudad, tenemos ciudades enormes como Móstoles, Leganés, Getafe, pero tenemos localidades muy pequeñas, como Villarejo de Sarganés, Estremira, Fuentidueña de Tajo. Si cuando bajéis hacia Madrid, toda la zona de la carretera de Burgos tiene localidades pequeñas, de 2.000, 1.500, 2.000 habitantes. Y había que crear casas de niños allí. Y se crearon esas casas de niños para la escolarización entre 1 y 3 años. Casas de niños que tenían un horario de 9 a 13 horas. ¿Qué ocurrió? Pues en los años 80 era un sistema que servía para el ámbito rural y que cada vez era más utilizado. Cuando se produce la explosión demográfica de finales de siglo y cuando hasta la bajada de demografía que hemos tenido, se va produciendo una demanda de que estas 4 horas se vayan ampliando. ¿Qué ha ocurrido? Que nuestro modelo de casas de niños, escuelas infantiles, cada vez es más indiferenciado. Cada vez tenemos casas de niños que se parecen más a las escuelas infantiles, de forma que muchas escuelas infantiles entran a las 7:30 y acaban a las 4. Y a la vez son cada vez casas de niños que están dando cada vez más servicios. Aparte del horario ampliado, están dando, por ejemplo, también el servicio de comedor. Por tanto, en algunos casos es difícil diferenciar lo que es una casa de niños de una escuela infantil. Pero es que además lo hemos complicado todavía más, que la gran complejidad que tiene el sistema de red de la Comunidad de Madrid es que es un sistema complejo por su variedad y porque incluso la denominación puede engañar. De hecho, tenemos escuelas infantiles que dentro de ellas tienen una casa de niños, con lo cual al usuario, al ciudadano, le estamos ofreciendo la posibilidad de que se le atienda como escuela infantil de 9 a 16 horas o como casa de niños de 9 a 1. De manera que incluso es una variedad de posibilidades importante. El horario básico de las escuelas infantiles, como decía, era de 9 a 16 horas, pero como digo, ahí ha ido ampliándose y llegando a otro tipo de situaciones. Muy importante, cuando se crean las casas de niños, el personal educativo que lleva estas casas de niños es un técnico en educación infantil.
supervisado por una directora, que es maestra. Nosotros tenemos las casas de niños agrupadas en algo que denominamos zona de casa de niños. Entonces, una zona de casa de niños, por ejemplo, el Villarejo de Salvanés, es una que conozco bien, pues puede llevar 4 casas de niños dirigido por una sola directora, con todas las educadoras en las casas de niños y supervisadas por esa maestra que es la directora de la casa de niños. ¿Cuál es la última experiencia, la última novedad o la última innovación que hemos adoptado? Pues introducir el 03 completo en 79 colegios de educación infantil y primaria. Van a ser 82 el próximo curso. Era una apuesta arriesgada, una apuesta porque suponía introducir personal en los colegios de educación infantil y primaria, que en este momento, hasta este momento, no era habitual. No teníamos educadores infantiles en los colegios de educación infantil y primaria. Por otra parte, suponía ampliar el calendario del colegio, el calendario escolar del colegio. El calendario escolar del colegio era de aproximadamente primeros de septiembre a finales de junio. Desde que tenemos la educación infantil en los colegios empiezan casi el primer día de septiembre y finalizan el 31 de julio. Con lo cual había que establecer las funciones, las decisiones, la organización y la distribución de funciones. Era evidentemente una situación complicada. Y entonces la directora general, que es amiga, compañera, me dijo: por favor, que la inspección educativa supervise cómo se ha llevado a cabo. Y es lo que os voy a contar. Cómo la inspección educativa supervisó la implantación y las funciones que se atribuían a cada uno de los miembros de la comunidad educativa dentro de esta experiencia 012, la experiencia 012. Bien. Bueno, os lo dejaré ahí para que lo veáis. Estos son los resultados de la actuación de inspección educativa el año pasado en 46 colegios de educación infantil y primaria, donde se implantó el 03. Como no se ve, voy a insistir en los aspectos que fueron más complejos para que entendáis que fue una situación delicada, compleja, por todo lo que he comentado antes. A ver, la primera complicación fue que necesitamos un maestro que coordinara el primero y el segundo ciclo. Y la situación idónea hubiera sido que algún maestro de educación infantil, de los que estaban destinados en el colegio con destino definitivo, optara para hacerlo. Pero solo conseguimos hacerlo en el 60% de los centros. Un 40% tuvimos que captar otro maestro de educación infantil de otro centro para que desempeñara esas funciones. En general, cumplían con sus obligaciones y no hubo mayor problema, pero esa sí que fue la primera situación que nos llamó más la atención. ¿Cuáles eran las tareas de los educadores? La que, en general, todo lo que estaba previsto se llevó a cabo de manera correcta y no hubo demasiado problema. Pero, por ejemplo, los educadores no programaban ni realizaban las actividades extraescolares en un 30%. Un 30% de los educadores, cuando supervisamos y llevaban a cabo esas funciones, esa función, por ejemplo, no se llevaba a cabo. Tampoco había un educador que hiciera una coordinación entre el primero y el segundo ciclo, ni que se encargara, por ejemplo, de recoger las cuotas, o hacer un seguimiento de las cuotas de comedor o de horarios ampliados. En realidad, el horario escolar se cumplía perfectamente, no había especial problema. Se difundía que el calendario escolar era desde 1 de septiembre a 31 de julio, incluso en vacaciones, porque las vacaciones de Navidad no son iguales que las de los colegios, o las Navidades o las vacaciones de Semana Santa no son iguales que las de los colegios. En la organización de materiales, recursos, la Dirección General de Infraestructuras tuvo que hacer un esfuerzo importante, una inversión importante, de una media de unos 140.000–150.000 euros por colegio a la hora de adaptar espacios. En algunos centros fueron mucho más, en otros centros fueron mucho menos. Pero, por ejemplo, las aulas contaban con los espacios previstos para sala 01, por ejemplo, la zona alfombrada, la zona de cunas, la zona de preparación de biberones y papillas. Estaba previsto y estaba realizado. O las aulas de 1-2 y 2-3 contaban con espacios previstos para juego, para área de movimiento, para la zona de manipulación y observación. Había un patio de recreo específico para los alumnos de primer ciclo
El equipo directivo había facilitado un espacio de trabajo para los equipos de atención temprana, o el centro tenía materiales y recursos de estimulación sensorial, desarrollo motor, de coordinación, manipulativo, etc. En este sentido, el personal que acabó destinado allí, los educadores y los maestros, fueron especialmente exigentes, especialmente reivindicativos, y conseguimos al final que esta organización de espacios, materiales y recursos funcionara correctamente. Incluso algunos de estos colegios de educación infantil y primaria donde se implantó 0-3 eran colegios bilingües. Y ahí sí que había alguna pequeña disfunción. Por ejemplo, solo el 60% de los centros habían desarrollado actividades de exposición e iniciación a la lengua inglesa en el marco de desarrollo del programa bilingüe. Y en el caso afirmativo, habían incluido un 45% solamente las experiencias educativas en las unidades de programación de la propuesta pedagógica del centro. ¿Cuál fue el principal problema que nosotros desde la inspección educativa detectamos en esta implantación? Pues el principal problema no fueron ni el personal, no fueron ni el material, no fueron las instalaciones. El principal problema fue un problema pedagógico. Bueno, en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, que también incorporamos alumnos con necesidades educativas especiales con reserva específica de plaza, que cuando escolarizábamos un alumno de necesidades educativas contaba como 2, de manera que eso también se llevó a cabo. El principal problema fueron los documentos institucionales, es decir, la propuesta pedagógica y el proyecto educativo. Es decir, los aspectos más de aula fueron donde menos acertados estuvieron el año pasado en la implantación de 0-3. Por ejemplo, solamente el 75% había actualizado la propuesta pedagógica. Solamente el 82% había incluido aspectos referidos al primer ciclo de educación infantil en el proyecto educativo. Solamente un 70% había diseñado un plan de acogida para los alumnos de primer ciclo. ¿Vale? ¿Por qué se llevó a cabo esta experiencia 0-12? En realidad fueron varias las circunstancias que nos llevaron a implantar este programa. En primer lugar, teníamos una necesidad de revitalización de muchos colegios de educación infantil y primaria. Habéis visto que la curva de escolarización en la Comunidad de Madrid va hacia abajo. Y teníamos mucha necesidad de que algunos centros de educación infantil y primaria que habían pasado a tener de línea 3 o línea 4 en localidades como Fuenlabrada, Getafe, donde Fuenlabrada, por ejemplo, fue la localidad de mayor natalidad de Europa. Hay un barrio en Fuenlabrada, el barrio de Loranca, que fue el barrio de mayor natalidad de toda Europa. Sin embargo, esos colegios ahora mismo son de línea 1, cuando llegaron a ser de línea 6, de línea 7. Revitalizar esos colegios era un objetivo y era una forma de conseguir que el colegio tuviera una visibilidad que había ido perdiendo. El hecho de que las familias también seleccionen a veces los centros concertados porque garantizan que su hijo desde los 2 o desde los 3 años hasta los 18 continúa en el mismo colegio sin necesidad de ir saltando obstáculos de admisión, también les atrajo a muchas familias. Y de hecho ha sido el éxito de estos centros y la garantía de que estos centros están funcionando. ¿De qué manera están organizados? Hay un aula de educación 0-1, 2 aulas de educación 1-2 y 2 aulas de educación 2-3. Luego digo cuáles son las ratios globales en todos los centros de la Comunidad de Madrid. Bueno, una cuestión importante en el segundo ciclo es que desde el año pasado, en 3 años, la ratio en la Comunidad de Madrid es de 20 alumnos. También es de 20 alumnos en primero y en segundo de primaria y también es de 25 alumnos en secundaria. Vamos a hablar del personal educativo. En los centros públicos. Bueno, la titulación, el marco normativo está claro. El artículo 92 de la LOMLOE establece que el título de maestro con la especialización de educación infantil o el grado equivalente. Tenemos el Real Decreto 476, el Real Decreto 132, que son los que establecen cuáles son las titulaciones y el marco normativo. Nosotros, en todos los centros, sean públicos, sean privados, sean concertados, sean de gestión directa o sean de gestión indirecta, tenemos marcado esta ratio. Esta ratio desde el año 2008. El Real Decreto 18 de 2008 ya establecía que todos los centros que tengan 3 o más unidades deben tener personal cualificado igual al número de unidades más 1.
Es decir, si tienen 3, tienen que tener 4 personas de titulación cualificada. Los que tengan menos de 3 deberán contar como mínimo con el personal igual al número de unidades autorizadas. Y por cada 6 unidades o fracción deberá haber al menos un maestro especialista en educación infantil o grado equivalente. Es decir, menos de 6 hace falta un maestro, más los técnicos superiores en educación infantil o grados equivalentes, o titulaciones equivalentes, perdón, y más de 6 necesita 2 maestros. Si son 12 o si ya son 13, necesitará 3 maestros. ¿De acuerdo? Esto es algo que lo tenemos establecido desde el año 2008 y así es en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad. Esto es un cuadro general del profesorado de una escuela de educación infantil. No se verá desde el fondo, pero por una parte está el educador. Esta primera parte es un técnico de educación infantil que tiene su horario establecido. Lo vemos en total. Antes decía, me parece que era alguno de los ponentes anteriores, que era interesante ir cambiando de actividad con carácter habitual en educación infantil. De esta manera, por ejemplo, una materia como es el conocimiento progresivo y control de su propio cuerpo, que tiene 4 o 30 horas, se divide en 9 periodos. Es decir, que el horario de los educadores está fragmentado en periodos de media hora. Al final, el caso de los maestros, este sería el caso de un maestro, exactamente igual. Sus 19-30 horas estarían fragmentados en periodo de 39 periodos. Vale. Esto es el horario de una educadora tipo en la Comunidad de Madrid, lo dejo ahí para que, por si alguien lo quiere ver. En total tendría 28 horas 30 minutos de docencia directa, tiene 2 horas 30 de descanso y luego tiene 8 horas 30 minutos de periodos complementarios, lo cual llega a sumar 37 horas y media con 1 hora de libre disposición para claustros y reuniones. Por tanto, eso sería un horario tipo de un educador en cualquier centro sostenido con fondos públicos en la comunidad. En el caso de una maestra de educación infantil en un centro de educación infantil, el horario es muy parecido al que pueda tener un maestro en un centro de educación infantil y primaria. Tiene 25 horas con sus diferentes materias y en este caso tiene también 5 horas lectivas, con lo cual suma 30 horas de obligada permanencia más las 7:30 que tiene cualquier funcionario de trabajo individual fuera del horario. ¿Vale? Pues esto sería una visión rápida y muy concisa lo que es los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Por una parte, las escuelas infantiles, como he dicho, básicamente en un ámbito urbano, las casas de niños, básicamente en un ámbito rural, y dependiendo además de los ayuntamientos. La mayoría de las casas de niños, como hemos visto, dependen de los ayuntamientos. Por otra parte, los colegios de educación infantil y primaria, que es la experiencia reciente y la más novedosa. Y finalmente, lo que os he comentado sobre el personal educativo en los centros públicos. Vamos a hablar sobre los centros privados. Los centros